¿Te has preguntado alguna vez cómo una historia sobre un pequeño hobbit llamado Frodo Bolsón logró cambiar el mundo? Pero más allá de los anillos y las batallas épicas, la verdadera magia del Señor de los Anillos radica en el hombre detrás de esta obra maestra, J.R.R. Tolkien. Hoy exploraremos su vida, sus desafíos y cómo creó un universo tan vasto y detallado como la Tierra Media. J.R.R. Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, Sudáfrica, bajo circunstancias que podrían haber sido sacadas de una novela épica. Sus padres, Arthur Reuel Tolkien y Mabel Suffield, le dieron un nombre que reflejaba su herencia familiar, John Ronald Reuel Tolkien. Sin embargo, su infancia no fue fácil. A los 3 años, debido al duro clima africano que afectaba la salud de su madre y la suya propia, regresaron a Inglaterra, dejando a su padre en Sudáfrica. Desafortunadamente, Arthur falleció poco después debido a una fiebre reumática, marcando el comienzo de una serie de desafíos que forjarían al hombre que sería. Mabel, ahora viuda, se trasladó con sus hijos, John y su hermano menor Hilary, a Birmingham, donde la belleza de la campiña inglesa comenzó a influir profundamente en el joven Tolkien. Desde muy temprana edad, mostró un talento excepcional para los idiomas. Su madre, quien asumió su educación inicial, le enseñó latín cuando apenas tenía 4 años, y pronto aprendió a leer y escribir con fluidez. Este amor por las lenguas lo llevó a inventar sus propios idiomas, una pasión que más tarde sería fundamental para crear las lenguas élficas y otras culturas de la Tierra Media. Uno de los momentos clave en su juventud ocurrió cuando apenas contaba con 12 años. La trágica muerte de su madre Mabel debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. Esta pérdida lo dejó bajo la tutela del sacerdote católico Father Francis Morgan, quien se convirtió en una figura paterna para él. A pesar de estas dificultades, Tolkien continuó destacándose académicamente y desarrollando su creatividad. Durante su tiempo en la King's Edward School, formó parte de un grupo de amigos conocido como TCBS, Tea Club and Barrovian Society, un círculo intelectual que solía reunirse en los grandes almacenes Barrow para discutir literatura, filosofía y compartir sus propias composiciones. Además, su viaje a Suiza en 1911 con compañeros de la escuela dejó una impresión duradera en él. Según recordaría años más tarde en una carta, su experiencia en los Alpes le sirvió como inspiración para describir la travesía de Bilbo a través de las montañas nubladas en El Hobbit. Estas experiencias juveniles no solo moldearon su carácter, sino que también sentaron las bases para el universo ficticio que crearía décadas después. Durante su adolescencia, Tolkien desarrolló una fascinación por la mitología nórdica y las lenguas antiguas. Estudiaba incansablemente textos medievales y comenzó a inventar sus propias lenguas, como el Quenya y el Sindarin, que serían fundamentales para dar vida a las razas élficas de la Tierra Media. Su habilidad para combinar lingüística y narrativa lo diferenciaba de otros escritores de su época. La vida de Tolkien estuvo marcada por tragedias que moldearon tanto su personalidad como su obra. En 1908, conoció a Edith Bratt, la mujer que se convertiría en el amor de su vida. Sin embargo, su relación enfrentó obstáculos significativos. Father Morgan consideraba que Edith distraía a Tolkien de sus estudios y prohibió que mantuvieran contacto hasta que cumpliera 21 años. Aunque esta separación fue dolorosa, Tolkien nunca perdió de vista su objetivo. Cuando finalmente pudo reunirse con Edith, ambos se comprometieron y se casaron en 1916, justo antes de que Tolkien se alistara en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. La guerra tuvo un impacto profundo en Tolkien. Sirvió como oficial de comunicaciones en la brutal batalla del Somme, donde muchos de sus amigos perecieron. Esta experiencia no solo lo marcó emocionalmente, sino que también alimentó su imaginación, inspirándolo a crear historias donde la esperanza y la amistad prevalecen incluso en los momentos más oscuros. Uno de los soldados que falleció en aquella batalla fue Robert Hilson, gran amigo de Tolkien y miembro del TCBS, un grupo al que muchos consideran precursor de los Inklings. En octubre de 1916, Tolkien contrajo fiebre de trincheras y fue trasladado a Inglaterra para recuperarse. Durante su convalecencia, comenzó a dar forma a todo el conjunto de historias y leyendas que conformarían su mitología personal. Escribió el poema El viaje de Earendel, la estrella vespertina, considerado por muchos como el momento fundacional de la Tierra Media. Este poema supuso el génesis de su legendarium y fue publicado posteriormente por su hijo Christopher en el segundo volumen de la historia de la Tierra Media. Para Tolkien, escribir se convirtió en una forma de honrar la memoria de aquellos que ya no estaban. A medida que trabajaba en estas historias, construyó un universo detallado y coherente, lleno de razas, lenguas y culturas únicas.
Su capacidad para combinar historia, mitología y fantasía lo diferenciaba de otros escritores de su época. A su regreso de la guerra, Tolkien continuó desarrollando su interés en la filología y en crear leyendas propias que dieran cabida a las lenguas que inventaba. En 1920, tras haber trabajado en la redacción del Oxford English Dictionary, entró como profesor no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Más tarde, alcanzó el cargo de profesor y aprovechó su posición para reformar completamente el magisterio académico. Sin embargo, pasó casi toda su vida profesional en Oxford, donde fue profesor de anglosajón en Pembroke College de 1925 a 1945 y de lengua y literatura inglesa en Merton College de 1945 a 1959. Durante este periodo, Tolkien dedicó su tiempo libre a su familia y a su obra literaria. Continuó trabajando en el conjunto de historias y leyendas que había comenzado durante su convalecencia tras la guerra. Este proyecto evolucionó para convertirse en el Silmarillion, una vasta mitología que incluye relatos sobre la creación del mundo, la caída de Morgoth y la epopeya de Beren y Lúthien. Para Tolkien, esta obra era más que una colección de cuentos. Era una compensación por la ausencia de una mitología propia en Inglaterra. Siempre lamentó que su país no poseyera una tradición mítica tan rica como la griega o la nórdica, y buscó llenar ese vacío con su propia creación. Además de su trabajo en el Silmarillion, Tolkien colaboró con C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, formando parte del grupo literario conocido como The Inklings. Este círculo de intelectuales se reunía regularmente en pubs como The Eagle and Child para compartir ideas, criticarse mutuamente y celebrar la literatura fantástica. Fue precisamente para sus hijos que Tolkien escribió El Hobbit, un cuento infantil que comenzó como una simple diversión mientras corregía exámenes. Las primeras líneas fueron redactadas espontáneamente, pero pronto se convirtió en una obra completa que fue publicada en 1937 por la editorial George Allen y Unwin. Su éxito sorprendió tanto a Tolkien como a sus editores, quienes rápidamente le pidieron una secuela. Fue así como comenzó a trabajar en lo que sería su obra maestra, El Señor de los Anillos. Tardó 12 años en completar esta épica saga, cuya complejidad y riqueza narrativa sigue cautivando a lectores de todas las edades. Publicada en 3 volúmenes entre 1954 y 1955, El Señor de los Anillos no solo consolidó a Tolkien como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, sino que también cambió para siempre el género de la fantasía literaria. Pero Tolkien no solo fue un escritor prolífico. También publicó varios cuentos y poemas durante su vida, incluyendo Hoja de Nigle en 1939, El granjero Hibbs en 1949 y El herrero de Guten Major en 1967. Además, dejó un legado inmenso en forma de manuscritos inéditos que su hijo Christopher publicaría posteriormente, como el Silmarillion y la historia de la Tierra Media. Hoy, la tumba de Tolkien y su esposa Edith en el cementerio de Wolvercote, Oxford, es un lugar de peregrinaje para fanáticos de todo el mundo. En ella, sus nombres están inscritos como Beren y Lúthien, 2 personajes icónicos de su propia mitología, simbolizando el amor eterno que compartieron en la vida real. Así, J.R.R. Tolkien no solo creó un universo único, sino que también nos recordó que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y la camaradería pueden alumbrar nuestro camino. ¿Qué opinas sobre su obra? ¿Cómo crees que seguirá influyendo en el futuro? Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros apasionados de la fantasía y la literatura. ¿Cuál es tu historia favorita de Tolkien? Déjanos tus comentarios abajo, nos encantaría saberlo. Hasta la próxima, viajeros de la Tierra Media. Que vuestros caminos estén llenos de aventuras y vuestras historias, de magia. Namarie.